Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estoy acá con Juli Manzanelli. ¿Cómo estás, Juli? Gracias. Encantado de poder tenerte. Bueno, venimos hablando ya del segundo termo de mate que tomamos. La verdad, una genia la Juli. Encantado de poder tenerla acá. Ella es kinesióloga especializada en el suelo pélvico. Así ¿no? es. Y vamos a hablar de la importancia de la salud física, tanto en el cuerpo femenino como obviamente también en masculino, pero en sí más hablando del lado femenino, ¿no? Un poquito más. Que bueno, donde Juli se especializa. Así que, bueno, espero que te guste, compartí este video, dale me gusta, comentá qué vas aprendiendo. Y Juli, ¿cómo te sentís? Bien, estoy lista para esto. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Aunque venimos hablando, pero nervioso porque como que cambiamos la escena y pusimos una cámara. Claro, pusimos una cámara nada más y un farito ahí de luz. Pero bueno, hubo una entrevista acá en casa, distinto el lugar, pero es un tema que no se habla tanto dentro del ámbito cristiano, ¿no? Entonces quería poder tener la oportunidad de, bueno, hablar con vos, de especializar en este tema, de este ámbito, ¿no? Pero Juli, te quería preguntar para que también la gente te conozca, ¿cómo conociste al Señor? ¿Quién sos? Qué buena pregunta. Primero que nada, gracias por el espacio. No, es la por primera favor. vez en mi vida que me hacen una entrevista, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, yo vengo de familia cristiana. Por un lado soy como casi quinta generación de cristianos. Por otro lado tercera o cuarta por ahí, pero bueno, bastante recorrido y está un poco esto impuesto de que, bueno, si naciste en familia cristiana lo tenés un poco más fácil. Y la verdad que no en todos los casos. Yo, si bien crecí en una iglesia y todos los fines de semana en mi vida pasé dentro de una iglesia y de chiquita voy a campamentos, yo creo que mi encuentro con el Señor fue cuando los últimos 2 años del secundario yo hice escuela en casa. Fue un llamado muy especial que sentí de parte de Dios de preservarme. Fue un momento bisagra para mi vida y lo hice. Al principio fue un poco controversial porque el homeschooling se empezó a reconocer un poquito más estos últimos años, pues, después de la pandemia. Mi mamá me decía, ¿estás segura? Y lloraba, me dice, pero tus amigos. Y yo le digo, no, tranquila, Dios me habló de esto, vamos a ir por acá. Y yo creo que esos 2 años de introspección y de conocer qué es lo que Dios quería para mi vida, me salvó la vida. No tengo un momento específico que te digo, no, sí, el 13 de junio. No, pero esos 2 últimos años fueron de conocer a Dios de una forma más yo conocer a mi Dios. Es como que siento que hasta ese momento era el Dios de mis padres. Claro. Y esos 2 años empecé como a yo tener una relación con Dios más uno a uno. No es por herencia, digamos, la cosa. Yo sí creo en que mis abuelos y mis bisabuelos han hecho un trabajo maravilloso y honro la luz que había en ese momento y la forma que lo hicieron. Y quiero honrar eso públicamente, lo que hicieron mis papás también, lo que hacen mis papás también. Sí. Pero sí llega un punto que te toca a vos. Es como cuando te independizás y decís, chau, bueno, sí, mis papás están acá, pero esto, mantener la casa ordenada me corresponde a mí. Claro, tal cual. Y por lo que entiendo son de Rosario. Somos de Rosario. De Rosario, sí. Y ahora en Córdoba. Ahora cordobeses, según el domicilio, pero las heces me las voy a comer y me van a escuchar en las calles, pero bueno. Está bien. Mi papá es del sur. Igual. Que Gustavo es Mi Gustavo es del sur, mi mamá sí es rosarina y somos todos rosarinos viviendo en Córdoba. Qué bueno. Bueno, Juli, para ir un poco entrando en el tema, yo anoté un poco las preguntas acá porque son muchas y quería preguntarte bien específico, ¿de qué forma impacta el sedentarismo y el uso prolongado de dispositivos en la salud? ¿No? Entiendo que el sedentarismo, para por ahí la gente que no sabe, es el vivir un estilo de vida cómodo, no hacer deporte, estar todo el tiempo acostado. Sí, tal cual. Cuando nosotros hablamos técnicamente del sedentarismo, cuando nos toca clasificar patologías o enfermedades, tenemos algo que se llaman factores de riesgo. Que, por ejemplo, pueden haber factores de riesgo genéticos, hereditarios, factores ambientales. Y el sedentarismo es un factor de riesgo en común
muchas culturas. Acá en Argentina es un gran tema, sobre todo ahora en la época de las redes y del teléfonos celulares, iPads y demás. El sedentarismo es un gran factor de riesgo porque nos lleva, como decimos, a una vida cómoda donde nuestro cuerpo es tan dócil que vos el estímulo mayor que le des va a ser eso. Claro. Si llevas una vida activa vas a tener una vida bastante más saludable y la actividad física es el contrario del sedentarismo. Claro. Y todo esto influye en que nuestros sistemas, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros músculos empiezan a deteriorarse cuando estamos viviendo una vida sedentaria. Y ahí es donde empieza a fallar. Nuestro cuerpo es tan maravilloso, que tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Wow. Pero cuando nosotros no le damos los estímulos suficientes para que nuestro cuerpo tenga las herramientas, porque tampoco lo hace por arte de magia, sino que con lo que comemos, con los estímulos físicos que le damos, la salud mental, la higiene mental, nos ayuda a mantenernos a que esa máquina que se sana a sí misma funcione. Y el sedentarismo es todo lo contrario a eso. Claro. En esta era donde caminamos menos, nos movemos menos, nos trasladamos menos, tenemos autos, colectivos, taxis. Si no tenemos un estímulo de actividad física, nuestro cuerpo empieza a perder la capacidad de sanarse a sí mismo. Wow, tremendo. ¿Y cómo por ejemplo, nos damos cuenta que estamos viviendo una vida sedentaria? Yo creo que es bastante fácil. Uno se para en el espejo, se mira y si fuiste al gimnasio hoy... Está creciendo acá lo costado. Esa es una parte, ¿no? El aspecto físico es como el termómetro, lo más fácil de identificar cuando no estamos moviéndonos lo suficiente. Pero después, por otro lado, tenemos gente que es así, súper flaquita, y que decís, che, pero duerme siesta todo el día, come más que yo y tiene otro metabolismo, pero no quiere decir que esa persona por dentro esté funcionando bien. Wow. De hecho, si vos probablemente le haces un análisis de sangre o le haces algún estudio específico, te salte que no está bien esa persona. Okay. Nada más que físicamente no lo aparenta. Entonces, la forma que tenemos de darnos cuenta es esto, es decir, che, me cuesta moverme, tengo la facilidad de hacer ejercicio, cómo me siento si tengo que correr el colectivo, corriste media cuadra y te agitaste y te bajó la presión y che, pará, o sea, ¿cuántos años tenemos para que nos esté pasando esto? Y antes le pasaba mucho a los grandes, pero ¿cómo ves hoy? ¿Está pasando mucho a los jóvenes también? Muchísimo. O sea, no hay un límite de edad, digamos. No, lamentablemente el sedentarismo es algo multigeneracional. Hoy por hoy está un poco esto de que la gente después de los 30 hay como una segunda adolescencia, ¿no? Claro. Socialmente hablando, donde la gente después de los 30 o los 40 se empieza a cuidar un poco más que la gente de los 20. De hecho, si vos haces un pantallazo general en las redes sociales, tremendo, los influencers o los actores, las actrices tienen como que se ven mejor después. Se ven mejor, claro. Pero porque hay cierta conciencia después de esa edad, ¿no? O sea, empiezan a pasar ciertas cosas físicas que como que te acorralan y no te dejan otra. Pero así también hay niños muy sedentarios. Hay niños muy sedentarios, hay jóvenes sedentarios, hay adultos mayores muy sedentarios. Y la actividad física bien administrada, ¿qué quiero decir con esto? No un sobreestímulo de ejercicio. No esto de ir 3 horas al gimnasio todos los días, romperse, eso no es salud. Muy bueno esto. Y así también en los deportes de alto rendimiento, hoy está comprobado que tampoco es salud, porque te llevan a un extremo, ¿no? Y esto es los extremos, el sedentarismo y el sobreestímulo físico que se genera por los motivos que sean, tampoco es salud, ¿no? Okay. Te abro la jugada ahora para el otro lado. No, aparte sí es muy bueno porque muchos piensan, la mayoría de los que entrenamos, esto de, che, entreno más horas en el gimnasio y, no sé, mucho mejor, voy a crecer más y demás, pero hay como una hora exacta, ¿no? Hay una medida exacta. Hay una medida exacta. Así como uno tiene una dosificación para tomar agua, por ejemplo, che, todo el mundo sabe, la recomendación es 2 litros de agua todos los días. ¿Y por qué no más? ¿O por qué no menos? Y bueno, esa es la recomendación, por toda la explicación que trae, no te quiero aburrir con eso, pero el ejercicio físico pasa lo mismo. O sea, si yo tengo un entreno de más de lo que mi cuerpo puede,
se me van a romper ligamentos, va a haber una hipertrofia muscular excesiva, no me voy a poder mover, me va a doler. Corremos muchos riesgos también cuando nos vamos para el otro lado. Tal cual. ¿Y qué consejos le darías a aquellas personas que capaz que están en un sedentarismo pero no se dan cuenta? Lo primero que les diría, les hablo allá, lo primero que les diría es que encuentren algo que les guste. O sea, yo no soy partidaria de gimnasio, pilates, fútbol, tenis, no, o sea, natación, porque antes todo el mundo mandaba natación porque dicen que hacía bien a la espalda y no sé qué, y sí, pero no a todos nos gusta nadar o llenarnos de cloro, y capaz que a unos y a otros no. Claro. Entonces la recomendación principal sería encontrar una actividad que les guste. Hacer algo, digamos. Hacer algo, lo que sea. Y después, en ese algo que te haya gustado, darle continuidad. Yo siempre hablo de que el ejercicio, la actividad física es aquella que uno puede dosificar, programar y progresivamente ir aumentándola, ¿no? Porque no es lo mismo lo que yo entreno hoy que lo que entrenaba hace un año o lo que entrenaba el mes pasado, aún así para bien o para mal, porque si dejaste de entrenar tenés que volver a adaptarte, o si venís sin entrenar mucho tiempo, ahí cuesta. Ahí hay que remarla, pero ese es el consejo que le daría, encontrar una actividad que puedan hacer 2 o 3 veces a la semana y tratar de ir, que empiece a gustarle. Me acuerdo, te voy a dar un ejemplo, mi mamá, ella odiaba hacer ejercicio, pero odiaba, y lo voy a contar porque esto es algo que ella cuenta públicamente. Y ella era mi alumna en ejercicio, ¿no? Yo le entrenaba, y cada vez que hacía ejercicio ella decía, Señor, que me guste. Nos reíamos, ¿no? Porque era algo muy gracioso en ese momento. Sí. Pero hoy mi mamá entrena de lunes a viernes a las 7 de la mañana, y si no entrena, se da cuenta que le empieza a doler el cuerpo, que no se siente igual, la energía y demás, y vuelve a entrenar rápidamente. Claro. Se van de viaje y siguen entrenando. O sea, les cambió la cabeza, pero yo creo que por permanencia, porque oró todas las veces que hacía ejercicio. Tal cual. Y porque le hizo el clic, ¿no? Claro. De no querer más una vida sedentaria. Claro, y es ser conscientes también de esto, ¿no? Como dice Juli, no es bueno tener una vida sedentaria, y menos cuando tenemos un señor que fue itinerante, que se movía todo el tiempo, que estaba acá para allá, y bueno, tampoco es bueno para el cristiano también tener ese estilo de vida. Pero entrando un poco a esta pregunta, acá se va a poner un poco más picante. Si podés compartir alguna experiencia o técnica que combine la sanación física y espiritual para mejorar la calidad de vida en áreas tan delicadas como la pelviperineología. Muy bien, lo dijiste muy bien. Ahí me salió, vamos. Mirá, yo creo que hay algo muy importante que como cristianos tenemos que entender, que yo creo que ya se habla un poquito más de esto, ¿no? Que somos seres espirituales, tanto espíritu, alma y cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es tan espiritual como nuestro espíritu, ¿no? Valga la redundancia. Totalmente. Y nuestro cuerpo es tan importante como nuestra alma. ¿Y qué pasa? ¿Cuál creo yo que es el mayor problema de todo esto? Que nos desconectamos. Nos desconectamos de cosas habituales como fundamentales para nuestra vida, como es el ejercicio, por ejemplo. Y cuando nos desconectamos empiezan a haber un montón de problemas, porque nos desconectamos, no sabemos cuándo estamos saciados y cuándo no de comer, por ejemplo. Nos desconectamos y no sabemos que tenemos ganas de ir al baño a hacer pis, por ejemplo. La desconexión para mí es el enemigo más grande que tenemos los seres humanos. Tremendo. Acá lo voy a generalizar. Tremendo. Y cuando nos empezamos a conectar y empezamos a escuchar a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que mi cuerpo hoy necesita? ¿No? Y acá voy a ser más específica porque soy mujer, voy a hacer referencia a esto, pero nosotras las mujeres no tenemos el mismo energía a lo largo del mes. Tenemos picos de energía, tenemos bajonazos de energía, pero escuchar a nuestro cuerpo, en qué momento estamos, y a los hombres lo mismo, ¿no? O sea, cómo está mi cuerpo hoy va a hacer que yo pueda darle a mi cuerpo lo que hoy necesita. Que no es lo mismo que lo que yo necesitaba la semana pasada. Y no es lo mismo que lo que voy a necesitar la semana que viene. Entonces, cuando nos conectamos con esa necesidad de escuchar a nuestro cuerpo, ahí es donde todo se vuelve un poco más interesante. No es que voy a elegir qué ejercicio hago porque me guste o me convenga, sino qué es lo que a mi cuerpo le conviene.
Y ahí entra la proyección a largo plazo, de acá a 20 años. ¿Cómo quiero estar físicamente? ¿Cómo quiero relacionarme con mi pareja? ¿Cómo quiero relacionarme con la gente? Entonces, cuando nos empezamos a conectar con esa realidad, es donde podemos empezar a buscar algo diferente, ¿no? Bueno. Y ahí vuelvo a la pelviperinología, porque mi especialidad se basa en que la gente está tan desconectada, estamos tan desconectados, que cuando le preguntamos, por ejemplo, si una persona fue al baño a evacuar ese día, mira que te voy a decir tan vulgar como eso, no se acuerda si lo hizo, si no lo hizo, porque estamos apurados, todo el tiempo apurados, hay que hacer algo, no puedo ni sentarme a tomar un mate, que tengo que estar al palo, y eso nos lleva a vivir una vida muy automática, y cuando nos volvemos automáticos es donde nos perdemos la maravilla de lo que pasa en nuestro cuerpo 24/7. Entonces, si yo pudiera darle un consejo para mantener nuestra vida física, emocional y espiritualmente sana, es conectarnos. Así como nos tenemos que tomar un segundo todos los días para orar y conectarnos con Dios, así mismo con nuestro cuerpo. Che, ¿cómo me siento hoy? Y eso nos puede encaminar hacia dónde seguir. Muy bueno, muy bueno. Sí, esto más en este mundo que estamos hoy, que por ahí nos pasa también a nosotros de todo el tiempo laburo, qué vamos a hacer. Y todo esto también es por estimulación de las redes sociales, ¿no? Todo tiene que ser rápido, la falta de escucha, ya. No puedo entrenar una hora que no pierdo, no sé qué tengo que hacer y ya nos adelantamos a lo que tenemos que hacer. Y ahí perdemos la conexión, tanto espiritual, física, que trae consecuencias, ¿no? Que trae este peligro, tanto espiritual, que te puede pasar algo, ¿no? Que puedes abrir una puerta y no te diste cuenta. Tal cual. Y en lo corporal, bueno, el estado físico, no tenés ganas de moverte, no tenés ganas de salir. Bueno, para los matrimonios no tengo ganas de estar con mi esposo, con mi esposa, muchas cosas. Entonces, esto es clave y recalco lo que dice Juli, que podamos tener ese tiempo de intimidad, tanto en lo espiritual como en lo corporal, ¿no? En examinarte, che, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi estado físico? Y no sobrepasarse eso, ¿no? Que también es lo que dice Juli, ¿no? Encontrar ese equilibrio, que yo creo que lo podemos hacer, en Cristo Dios lo podemos hacer. Y perdón, una cosita más, cuando nosotros vamos a esa búsqueda y encontramos eso, aquello que nos gusta y empezamos a poder hacerlo y generamos el hábito y todo, voy a hacer una comparación, así como uno cuando está orando no está con el celular, bueno, Dios, gracias, y uy, mirá acá. Así como le dedicamos ese mindfulness, esa atención completa a Dios cuando estamos teniendo nuestro momento de intimidad con Dios, así quisiera animarlos a que busquen su momento de entrenamiento físico. Si estás entrenando y estás entrenando, o sea, son 40 minutos, una hora que le dedicamos de todo el día y no podemos estar, me respondió, hola, no, pará, o sea, desconectémonos un poquito del otro para conectarnos con nosotros mismos y poder darle un poco más de atención. Es tan simple como locura, eso. ¿no? Ahora que me puedo pensar, sí, en el gimnasio hay muchos con el celular. Tal cual. Y nos repasa, porque por ahí es un momento muerto, vamos a decirle, entre que estás descansando, vas, cambias de aparato, lo que sea, pero tenés que estar concentrado, porque también una mala ejecución de un ejercicio te puede lastimar, chabón, te puede lastimar. Entonces decir, ¿cuánto te puede costar que esa persona espere un ratito más en responderle? O el trabajo, si te organizaste bien, vas a llegar bien al trabajo. O sea, es como redobla un poquitito la apuesta ahí, es decir, ese tiempo que le dedicaste, prestarle atención al cuerpo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que, bueno, estoy aprendiendo mucho también. Pero quería pasar a esta pregunta. ¿Cómo pueden los jóvenes utilizar la introspección y la conexión espiritual para fortalecer la relación con su propio cuerpo y prevenir problemas de salud? Bueno, un poco íbamos spoileando esta. Sí. Pero yo creo que esto, ¿no? El poder conocerse a uno mismo genera a que yo pueda hacer cosas en relación a lo que mi cuerpo está necesitando, ¿no? Voy a ser más específica. Yo tengo una edad, un cuerpo, una historia, una salud diferente a la de otra mujer que pueda tener al lado mío, pero yo sé qué es lo que yo tengo que hacer porque yo me conozco. O sea, yo sé que si yo no entreno una semana, quizás a mí no me genera mucho cambio. Pero quizás hay otra mujer que tiene otro metabolismo, que tiene otra vida
que si no entrena esa semana va a retroceder muchísimo más. Y acá, o sea, es como más delicado aún todavía, ¿no? El conocerme, o sea, no podemos administrar algo que no conocemos. O sea, yo te doy una cajita de plata. Y bueno, esto te tiene que alcanzar todo el mes. Pero si vos no sabés cuánta plata hay adentro, vos no sabés cuánto vas a poder usar a lo largo del mes. Tal cual. Con el cuerpo pasa lo mismo. O sea, si yo no conozco cómo está mi cuerpo, cómo se impactan mis emociones en mi cuerpo, porque esa es otra gran ventana que tenemos, ¿no? Como te decía al principio, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo lo que pasa en mi espíritu va a repercutir en mi cuerpo. Todo lo que pasa en mi alma va a repercutir en mi cuerpo. Y al revés también. O sea, como la gente me vea físicamente, va a dar testimonio de aquello que yo realmente soy. Wow, tremendo esto. O sea, si yo estoy toda despeinada y vengo mal vestida, va a decir algo de mí que yo no estoy diciendo con mis palabras, por ejemplo, ¿no? Tremendo. Y hoy yo creo que un gran problema que tenemos como jóvenes, hay una alteración muy grande en el autoestima. O sea, como jóvenes estamos luchando constantemente con nuestra autoestima. Que si me veo bien, estoy bien, y si me veo mal, estoy mal. Dicho o no dicho, implícitamente o explícitamente. Entonces, el conocernos y decir, che, yo tengo este problema con mi autoestima. O sea, poder ponerlo en palabras me va a hacer que yo pueda tomar una decisión diferente. Entonces, esa introspección de un trabajo de años, porque cambiamos todo el tiempo, nuestro cuerpo cambia todo el tiempo. Yo me tuve que amigar abro mi corazón acá, con que después de los 20s, mi cuerpo me cambió. Así, chabón, pero si yo comía así y mi cuerpo era así y entrenaba así, así. Bueno, después de los 20 mi cuerpo cambió y me empecé a preparar mentalmente, aunque después de los 25 mi cuerpo iba a cambiar, después de los 30, cuando sea mamá mi cuerpo va a cambiar, después del posparto, el cuerpo cambia todo el tiempo. Y si yo no le sigo el ritmo de lo que mi cuerpo me está pidiendo, de lo que mi cuerpo está diciendo, voy a querer entrenar como si tuviera 15 años y mi cuerpo allá a los 25 no es el mismo. Exactamente. Y la introspección me llevó a eso, a entender esa diferencia. Y nace mucho esto de la comparación. Uf. De poder compararte con personas que uno sigue en las redes y Totalmente. demás. Que vos, como bien vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona tenga 30 años y esté mejor que yo? Totalmente. Y bueno, esa comparación es uno que son personas que viven de la imagen directamente, y otro que nosotros no somos llamados a eso. No. Cuando uno empieza a saber su propósito, a conocer mucho más al Señor, te vas dando cuenta que no es por ahí. No, el Señor, puedes tener un gran físico, pero el Señor siempre ve el corazón, que eso es lo más importante. Y yo creo dos cosas acá, que no podemos perder de vista, Fran, que el templo somos nosotros. O sea, el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos reflejo de aquello que vive en nosotros. Y por otro lado, yo empecé a caminar este camino cuando era muy chica, pero a los 15, 16 años, yo empecé a pensar, digo, ¿y si Dios quiere que yo suba a predicarle a alguien a tal montaña, por ejemplo, ¿no? Ejemplo random, ¿mi cuerpo me va a acompañar en eso que Dios me está pidiendo? O si Dios te va a pedir, no sé, que haga una campaña de evangelismo y que vayas cuadra, casita por casita, todo el día caminando. Che, ¿tu cuerpo te va a aguantar todo el día o mañana va a estar destruido? Es decir, a cualquier cosa que Dios me llame a hacer, quiero estar lista. Tanto espiritualmente, emocionalmente y físicamente, porque no sabemos cómo va a ser de acá a unos años la vida. Entonces es que llegue lo que tenga que llegar, pero siempre lista. Siempre lista. Tremendo, tremendo. Y esto, hablando un poco de lo espiritual, ¿no? Siempre que hacemos hincapié a esto porque reconocemos que todo es espiritual. ¿Te ha tocado un testimonio de alguna clienta o tuyo que tanto lo espiritual ha afectado tu cuerpo o ha afectado, por ejemplo, en esta área de la peregrinología? Muy bien, te ayudo para que no te pongas tan nervioso cuando lo digas. Sí, tengo, a mí me gusta mucho trabajar con mujeres. En el consultorio me llegan las embarazadas y preparto y posparto, que es una parte que amo. Y sí me ha tocado ver encontrarme con mujeres que empiezan a entender que la preparación al embarazo es algo que existe. Mira.
que el prepararse físicamente para llegar a ese momento, como te decía recién, ¿no? Para que cuando ese momento llegue, sus cuerpos estén más listos para afrontar esos cambios. Me ha tocado de amigas, de acompañar amigas en ese proceso mientras yo iba estudiando, practica conmigo la típica, ¿no? Y tengo casos de amigas que se han recuperado súper lindo y muy bien y que han disfrutado de un posparto. Porque, o sea, es como que las mujeres sabemos que cuando te toque el posparto no sabemos qué es lo que va a pasar, pero que la vas a pasar mal, eso es seguro, ¿no? Pero hay miedo, así que... Hay un miedo por el desconocimiento y porque también cada caso es muy particular. Claro. Pero me ha tocado ver de cerca, y a mí eso es lo que yo más amo de mi trabajo, que el cuerpo por sí solo es muy inteligente. Entonces es cuestión de guiarlo por dónde, hacia dónde tiene que ir, y cambia completamente. Yo cuando estaba estudiando, antes de recibirme como kinesióloga, mi tesis la hice sobre el posparto, ¿no? Y el embarazo. Y empecé a investigar, y veía, mira que te voy a decir, en la historia, las mujeres hebreas, cuando estaban en Egipto, las mujeres hebreas tenían muchísimo mejores partos y pospartos que las egipcias. Wow. Porque ellas trabajaban la tierra. Mira. Porque laburaban con su cuerpo todo el día, entonces tenían un estado físico que las egipcias no, porque las egipcias las atendían, claro, ¿no? Exactamente, era otro tipo de... Era un sedentarismo. Claro. Ahí volvemos al principio. principio. Tenían una vida mucho más sedentaria que las mujeres hebreas, y entonces las mujeres hebreas tenían partos y pospartos mucho más lindos. Te hablo de datos históricos que al día de hoy siguen estando. Entonces, el poder acompañar me ha tocado sí de cerca, no las voy a nombrar porque es confidencialidad profesional paciente. Y personalmente también me ha tocado atravesar esos cambios donde yo creía que estaba lista y para entrar a ciertas etapas, y me ha pasado y que no. La última más reciente es esto que charlábamos antes. Que si querés vamos ahora por ahí o lo vamos más adelante. Sí, porque también te quería preguntar justamente relacionado a esto, porque sabemos que está siendo muy usada ahora actualmente, porque sinceramente, por lo menos no conozco yo, no sé si hay muchas cristianas kinesiólogas y demás. Y bueno, el Señor, cuando te empieza a usar, el enemigo se levanta 100%. Contra vos, entonces empezás a enfrentar esta lucha espiritual. Que veníamos un poco hablando de esto y sí, obviamente, si querés compartirlo. Bueno, hace el 22 de febrero de este año perdimos nuestro primer bebé. Yo estaba de 7 semanas de embarazo, un embarazo chiquitito, vamos a decir así, pero yo me sentía lista, ¿viste? Decís, ahora viene mi momento, mamá luchona, ya me había organizado, digo, bueno, con el trabajo voy a hacer así. Nuestra familia súper contenta, todo hermoso, mi cuñada embarazada, los primos, ¿viste? Iban a nacer cerquita y todo, y bueno, y al 22 de febrero perdimos a nuestro bebé. Para mí fue, como te decía antes, está siendo el momento más duro de mi vida, donde acá se pone en juego todo, todo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y yo dije... me dijeron, bueno, tu cuerpo puede tardar entre 3 y 6 meses en acomodarse. Y yo dije, eso es un montón. 3 meses ya me parecía mucho, 6 me parecía una eternidad. Y más siendo cuando estás en esos momentos que vas contando las horas, ¿no? Porque si decís, es algo que va pasando más rápido, no pasaba rápido el tiempo. Mucha gente nos acompañó y demás, pero bueno, es un proceso que vivimos como familia con Mati muy fuerte. Y todo el mundo me decía, bueno, cuando nadie me quería decir, ¿viste? Si es un aborto, no es un aborto, hasta que, bueno, fue confirmado un aborto espontáneo. La médica que me lo confirmó, la verdad que fue también muy suave, muy dócil, como me lo dijo, porque bueno, es un momento bastante particular. Y ella me dice, mira, Julia, te pasó lo peor, dentro de lo peor que te pudo pasar, te está pasando lo mejor. Y yo no entendía, si es como lo mejor, a mí dame a mi bebé. O sea, esto no es lo mejor, es que yo el 10 de octubre, que era la fecha de parto, estuviera con mi bebé en brazos, no esto que me está pasando.
Y empecé a entender todo lo que podía pasar si mi cuerpo no hacía su trabajo bien, todas las intervenciones que podría haber tenido, que gracias a Dios no tuve, pero me empecé a ver diferente, esto que hablaba de la autoestima, ¿no? Me empecé a ver diferente y me empecé a tratar diferente, porque era como que si hubiera sido culpa mía en un momento, ¿no? Sí, che, pero la frase perdimos un bebé es como si a mí algo se me hubiera escapado entre las manos y no supe tenerlo, cuidarlo. Claro. Después entendí que no era culpa mía y que obviamente esto que me pasó a mí le pasa a muchas mujeres. De hecho, la estadística es que el 98% de las mujeres pierde un bebé. Impresionante. Y de ese 98%, el 50% pierde el primero. Wow. Es impresionante esa estadística. Es muy alto el número. Es muy alto, sí. Muy alto. Cuando me pasó esto, empecé a ver la cantidad, es como que salían por abajo de las piedras, ¿no? La cantidad de mujeres que habían perdido bebés. E incluso mi mamá no perdió, pero sus 2 hermanas sí. Y decís, esto es más real de lo que parece. Es como, ¿cómo pensás algo que yo enseño, algo que yo practico? Totalmente. Demás, me pasa a mí. Es como... Y es más, te voy a contar lo voy a abrir públicamente. Desde que perdí a mi bebé hasta el viernes de la semana pasada, o sea, pasó un mes y unas semanas, no entrené nada. Nada de nada, porque obviamente, bueno, en los primeros días mucho dolor. Después nos mudamos, la mudanza, muchos cambios, el trabajo, muchos cambios. Y me saqué esa carga de encima, decir, che, no puedo estar pensando todo el tiempo que tengo que entrenar, voy a respetar a mi cuerpo, esto que decía antes, ¿no? Esto que mi cuerpo ahora necesita, que es descansar, como un reseteo. Y descubrí que en ese reseteo, aunque yo no estuviera entrenando, yo me podía ver bien igual, ¿no? O sea, yo me podía ver al espejo y no darme con un caño, decir, che, no estoy entrenando, hace un mes. Es el lapso más largo de mi vida que estuve sin entrenar. Y cuando me saqué esa carga de encima, aprendí que porque yo me cuidé tantos años, puedo hacer mi duelo tranquila, sabiendo que mi cuerpo está bien, gracias a lo que yo invertí tantos años atrás, sin saber que esto era algo que me iba a pasar. Tremendo. Entonces empecé a tratarme con más amor, empecé a hablarme diferente. ¿Viste? Cuando uno dice, ay, qué tonta, ¿cómo? No, che, pero no le digo tonto ni al que tengo al lado, ¿por qué me voy a decir tonta a mí misma? Bueno, y es un trabajo muy profundo a raíz de esto que pasó. Y el viernes cuando volví a entrenar, que yo ya me sentía lista por volver a entrenar, digo, qué bueno que me esperé para hacer esto. Y que no lo hice porque hay que llegar al verano, no lo hice porque subí de peso, no subí de peso, es más, la gente me decía, ay, estás más flaquita. Y bueno, una situación donde uno pasa mucho estrés, claro. Entonces empecé en primera persona, como decías vos recién, ¿no? A vivir esto que tanto le enseñaba a otros, de amarse a pesar de, amarse a pesar de que uno entrena, no entrena, hace, no hace, yo me amo mi cuerpo, lo cuido. Y me pasó algo tan maravilloso que fue que literal al mes de perder el bebé, mi cuerpo se me reguló hormonalmente solo. Tremendo. Eso que los médicos y la gente me decía 3 a 6 meses, mi cuerpo lo hizo en un mes. Y yo solo lloraba, obviamente, porque tengo mis lloraditas y sigo, porque lo sigo teniendo. Hice mi lloradita, lloré a mi bebé un ratito, le agradecí a Dios el haberme dado el cuerpo que me dio y el haberme enseñado por tantos años a cuidarlo. Porque yo sé que eso que me pasó, de que mi cuerpo respondió bien y que estoy bien, es gracias a todo lo invertido. Tremendo. ¿Y cómo jugó Dios en este momento duro de tu vida? ¿Cómo jugó Dios ese rol fundamental? Yo creo que fue Dios a través de la iglesia lo que nos sostuvo las primeras semanas. Yo sentí un amor incondicional de las mujeres que lo habían vivido, las palabras que usaron, los abrazos que me dieron. Voy a tratar de no llorar. Me abrieron, yo sentía como que yo estaba hecha una bolita, en un momento hasta como que lo visualicé, ¿no? Como hecho una bolita con mi esposo y sentía como las palabras y las oraciones de nuestra familia y de la iglesia
nos cubrían, nos cubrían, nos cubrían. Y eran como mantos, 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 que nos permitió vivir lo que vivimos y enamorarnos más. Enamorarnos más de nosotros, enamorarnos más de Dios, enamorarnos más de la iglesia, reconocer que sin Jesús y que sin Dios no sé dónde estaríamos, porque la desesperanza es muy grande, es muy grande. Decís, Mati en un momento me dice, ¿cómo hace la gente que no conoce a Dios para vivir esto y no querer salir corriendo y no querer irse o no querer desaparecer? Porque en algún momento está ese pensamiento, quiero estar con mi bebé, y bueno, el estar con mi bebé empezás a entrar en una conversación espiritual muy fuerte hasta que uno entiende ciertas cosas. Y lo transitamos de esa manera en un principio. Y después empecé a entender que no hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me ame menos, y que no hay nada que yo pueda hacer que me haga ganar la salvación, o que me haga ganar de su misericordia, o que me haga ganar de su gracia, porque justamente es algo completamente inmerecido. Y ese fue mi lema, o está siendo mi lema, ¿no? Tanta gracia inmerecida. O sea, el consuelo, lo vuelvo a traer a lo que vivimos, ¿no? El consuelo que nosotros recibimos es inmerecido. O sea, no hubo algo que nosotros hiciéramos para merecer esa contención. Y yo creo que Dios empezó a jugar ese rol en nuestras vidas. Lejos de decir, ¿por qué Dios me sacó a mi bebé si en la Biblia dice que Él es el que da y que quita la vida? O sea, lejos de esa conversación estaba Él, nosotros estamos bien, nuestro bebé está aún mejor, y esto que nos pasó va a servir para esto, para que la gente sepa cómo puede transitar su duelo, o cómo nosotros lo transitamos, que por último quizás algo que esto que estoy diciendo le sirva a alguien. Y empezar a entender que todas las cosas que vivimos tienen un propósito a una escala que no entendemos. Y no sé si algún día la vayamos a entender. No somos, creo, tan inteligentes para entender los planes de Dios, pero wow, la verdad que también a mí me emociona un poco esto. Porque mirá que yo no lo experimenté, pero es algo muy doloroso. Que bueno, ¿qué le dirías a aquellas mujeres que han pasado por lo mismo? ¿Qué consejos le darías? Yo creo que el consejo más grande que le puedo dar a alguien que lo vivió, o a alguien que quizás no lo haya vivido y en algún momento lo viva y que tenga estas frases de antes, es que pasar por ese dolor o ese duelo solo no se lo aconsejo a nadie. El primer consejo que le daría a alguien es sumergite con aquellas personas que vivieron algo parecido, quizás no lo mismo, pero algo parecido, que puedan acompañarte desde un amor con autoridad, ¿no? Yo creo que esas palabras pesaban más de aquellas que lo vivieron, o esos abrazos, como te decía, porque hay cierta carga de autoridad. Cuando nosotros vivimos cosas que nos dan autoridad para hablar, es donde uno encuentra cierto consuelo. Eso por un lado. Y por otro lado, el poder, como decía antes, escuchar a nuestro cuerpo y el estar conectado con nuestro cuerpo va a hacer que nosotros podamos hacer que ese proceso sea más ameno, o podemos hacer que ese proceso sea más duro. Porque si yo no hubiera escuchado a mi cuerpo y hubiera vuelto a entrenar y me hubiera dado duro, como suelo entrenar cuando entreno, no sé si me hubiera recuperado al mes. Capaz que se me hubiera hecho un desajuste hormonal más grande por el nivel de estrés que genera el ejercicio físico. Y a mí nadie me dijo, hace esto o hace aquello. O sea, yo me senté, me puse a escuchar mi cuerpo, empecé a tratar de hacer lo que podía con lo que tenía, y ahí empecé a poder acompañarme. Entonces, si pudiera aconsejarle a alguien que aún no lo vivió, es prepárate por si en algún momento esto te pasa, porque es muy alta la estadística como para que a alguien no le pase, y gloria a Dios a aquellas que no les pasan, pero es una parte de la vida que nos puede tocar, y a aquellas que lo vivieron y que no se encontraron en ese consuelo, yo soy fuerte creedora de que la vida en comunidad es lo que nos preserva. El vivir en la iglesia,
no quizás toda, porque obviamente yo no ando contándole esto a cada quien me cruzo por enfrente, pero los que yo tenía cerca que supieron fueron esa mano por parte de Dios, esas lágrimas cuando lloraban con nosotros, ese abrazo, esas palabras. Entonces, si a alguien le pasó y perdió esa esperanza, el poder sumergirte en el cuerpo y encontrar esas sobrevivientes también que les haya pasado lo mismo, yo creo que puede hacer que nosotros podamos volver a ver a Dios como un Padre bueno. Ahí está Dios. Yo creo que ahí donde actúa la iglesia, donde hay amor, ahí está Dios. Completamente. En el acompañamiento, en todas estas cosas difíciles que a todos nos pasa, en una situación difícil, yo creo que la iglesia es parte fundamental. Por ahí hay personas que incluso no se quieren congregar o que piensan que la iglesia no sirve y demás. La verdad que es crucial en esto y gracias, la verdad que aprendo mucho esto que decís, que vos buscando por ahí, no buscaste lo normal, que sería ir a canalizar eso en el ejercicio, ¿no? A mi enojo, mi tristeza, listo, me voy, me encierro en el gimnasio y demás. Vos te sentaste, frenaste, examinaste tu cuerpo, te conectaste con Dios, con la iglesia y pasó luego un milagro, porque la verdad que en un mes que tu cuerpo se acomode nuevamente a lo normal, es un milagro de Dios. Sí. Es tremendo, es tremendo. Gracias por compartirlo, Juli. Y te quería preguntar, las luchas espirituales, ¿cómo afectan a nuestro cuerpo? Puede ser hombres o mujeres, sé que has trabajado más con mujeres, pero ¿hay algo donde vos viste esto es totalmente espiritual? ¿Esto lo que te está pasando es totalmente espiritual? Yo creo que la espiritualidad es el 100%, como te decía antes, ¿no? De lo que hacemos y lo que somos. Y yo creo que algo que podemos tratar de, o que yo intento mucho de hacer, es poder vivir en coherencia, ¿no? Entonces, arrancamos por ahí, ¿no? El tratar de vivir en coherencia. Entonces, si yo sé que mi lucha es determinada, lucha espiritual, viste que como que cada uno tiene sus propias luchas, como charlábamos por ahí antes. Mi lucha personal es creerme que quizás las cosas que yo hago me llevan a merecer algo. Y acá abro de nuevo mi corazón. Esa es mi lucha en distintos momentos de mi vida, por ser hija de psicólogos, de referentes, o de vivir adentro de la iglesia, de haberme criado dentro de la iglesia. Yo merezco esto. Y Dios, en su misericordia, me mostró que no es así. Entonces yo sé que esa lucha mía espiritual a mí me hace llevar a mi alma y a mi cuerpo a ordenarme a través de esa verdad, que es por una gracia inmerecida que nosotros estamos a donde estamos y podemos tener la vida que tenemos, ¿no? Entonces, partiendo de conocer cuál es mi lucha espiritual, yo puedo ordenar y alinear a ese mismo eje. Qué bueno. Todo mi ser. Qué bueno. Y después, en relación a eso, empiezo a entender cómo funciona este engranaje, ¿no? Porque eso repercute en mis emociones 100%. Porque cuando me pasa algo como esto, lo de que la pérdida del bebé, donde decís, yo no me merecía esto, ¿quién merece qué? O sea, claro. Y así como me pasó esto a mí, hay historias mucho más duras que esta. O sea, vos decís, si no regulás lo espiritual, te viene todo lo demás. Sí, y si perdés de vista que todo lo que vivimos es espiritual, si uno pierde de vista eso, empezás a sentirlo como más personal, como decir, che, esto que me pasó, ¿por qué perdí y uno puede entrar en enojo con Dios y no está mal, porque yo creo que cuando uno pelea con Dios, así como a veces en la Biblia uno pelea como Job pelea con un ángel, sí. Y te decís, ¿por qué he tenido de esas peleas? Y yo creo que cada vez que uno entra en esas peleas, está la posibilidad grande, si uno va a querer aprender, de encontrar o de poder revelarte algún misterio o la puntita de algún misterio, ¿no? Uno tiene esa posibilidad. Pero cuando perdemos de vista que las cosas que vivimos son tan espirituales como lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, cuando eso se nos pierde de vista es donde nos empezamos a desalinear. Y ahí encontramos gente que es sumamente espiritual,
sumamente espiritual, pero físicamente, decís, esta persona a mí no me manifiesta que esté ordenada, no me manifiesta que tenga una buena alimentación, que tenga una buena vida en ejercicio, que se cuide, que se honre, que honre su cuerpo, no me manifiesta esto. Y vuelvo a lo que decía antes, la coherencia. Entonces, según la luz que yo tengo, puedo hacer una cosa o hacer otra. Y ahí es donde empiezan a ver estas luchas espirituales, a donde uno, si está débil en alguna de estas tres patas, te entra por ahí. Claro, flaqueas en eso. Flaqueas en eso. Entonces, el poder entender eso, que reconocer, conectarnos, como decía al principio, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra vida espiritual, nos hace saber y ubicarnos en el mapa, ¿no? Decís, che, mi lucha en mi cuerpo es, no sé, hipertensión, ponele, ¿no? Pero si yo tengo mi lucha en la hipertensión y voy a orar, ¿no? Señor, te pido un milagro. Dios puede hacer el milagro como puede no hacer el milagro, y el milagro muchas veces es el proceso. El proceso de sanidad en mi cuerpo va a hacer que yo pueda entender que lo que yo hago con mi cuerpo es tan espiritual como sentarme a orar todos los días un ratito. Exactamente. Son hábitos. Simplemente hábitos, sí, que son cruciales para nuestra vida. Y bueno, creo que más claro imposible, creo que lo explicaste. No sé si respondo exactamente la pregunta, pero no, de 10. por ahí. De 10 y no que yo lo haya conquistado ya, ¿no? Quiero hacer esa... Esto hasta que nos vayamos. Hasta que nos vayamos, 100%. Es todos los días. Porque somos, como vos decís, cuerpo, alma y espíritu. Sí. Pero identificamos que entre lo espiritual, entre las cosas que queremos hacer, está la lucha de la carne, ¿no? Completamente. Y es en constante lucha. Entonces, acá lo que vos decís que es crucial, que identifiquemos nuestro problema espiritual y de ahí arranca el GPS, ¿no? A dónde acomodamos nuestro mapa. Porque si arrancamos de lo corporal, nunca es primero de afuera hacia adentro, es de hacia adentro hacia afuera. Totalmente. Entonces eso es crucial lo que vos decís. Y Juli, como para ir cerrando, te quería hacer una pregunta más personal, que esta no estaba en el libreto. Vamos a ver qué sale. Pero, ¿en qué momento dijiste de tu vida, háblame de Dios? Uno solo tiene que ser. Alguno que vos hayas dicho, no me olvido más hasta cuando me habló Dios en esta parte. Obviamente todos los días decimos háblame de Dios, pero... Sí. Yo creo que el momento que me trajo hasta acá también, ¿no? Fue cuando estaba buscando cuál era la semilla que Dios me había dado para multiplicar. Fue un háblame Dios tan fuerte, porque yo sentía, y mi mamá me decía, pero tranquila, o sea, podés confundirte, podés elegir una carrera y después no era, y volver, y no era tan trascendental esa elección rápida, ¿no? Sí. Pero yo no quería perder el tiempo porque yo sentía que había algo que tenía que ser en ese momento, no sé cómo explicarlo en palabras, pero yo le decía a Dios, no quiero hacer otra cosa que no sea la que vos me mandaste a hacer. No quiero perder el tiempo en querer regar una planta que no es la que Dios me mandó a regar, ¿no? Porque el crecimiento lo da Él. Entonces lo único que yo tenía que hacer era ponerle el cuerpo a la situación, elegir lo que tenía que elegir y darle para adelante. Y en ese momento fue un poco la elección de la profesión, fue bastante luchado en mi caso particular, porque yo no quería hacer cualquier cosa, porque sí, terminé eligiendo kinesiología porque fue la palabra que Dios me dio, sin entender a dónde me iba a traer, porque hubo una vez... Tengo un amigo que es médico, que es el médico de la Diles, el doc, que me dice, ¿cómo terminaste haciendo esto? Me acuerdo de esa conversación, fue zarpada, porque yo soy bailarina, a mí me encanta la danza, y bueno, a veces danzo dentro de la iglesia, dancé en academias, en ballets y toda la bola. Y me dice, mirá lo que danzas, ¿qué haces acá haciendo esto? Y yo le decía, amigo, ¿sabes qué? El movimiento sana. Esa fue la palabra que Dios me dio, que me empezó a llevar por el camino donde estoy hoy. Tremendo. Sin entender a dónde terminaba o a dónde va a terminar, o sin entender qué más iba a venir después. Como Abraham, digamos, fue por fe. 100%, así con los ojos vendados.
Y te recibiste después muy rápido. Sí, tremendo. tuve la bendición de que amé después la carrera. Me fue, no te voy a decir que me fue fácil. Cuando yo hago, esto te contaba, hice mi test vocacional porque estaba media perdida. Sí. Me dio como un 99% arte y un 1% medicina. Medicina o biología. Y el 99% era profe de danza, cinematografía, un montón de cosas que, como te decía antes, yo digo que en la gracia de Dios quizás también hubiera estado haciendo esto que estoy haciendo ahora, pero me hubiera llevado mucho más. Y aposté por ese 1%. Cuando Dios me dijo la salud a través del movimiento, se me vino la profesión antes de entender qué era lo que hacía un kinesiólogo, porque en ese momento más o menos sabía. Y cuando leo la definición de kinesiología es la ciencia que estudia cómo el movimiento sana el cuerpo. Y yo dije, la ciencia me terminó de confirmar lo que Dios ya me había dicho y digo, bueno, acá Dios me habló, acá tiene que ser por acá. Y después todo eso me llevó a estar a donde estoy ahora. Qué tremendo. Cómo me encanta cómo el Señor, por lo que venís contando el testimonio y demás, cómo el Señor siempre rompe todo test vocacional, todo lo que te diga el doctor, o sea, desafía todo el Señor. Desafía todo. El Señor siempre está demostrando que Él es el uno. Y eso la verdad que me motiva, me hace crecer mucho espiritualmente, escucharte también y comprender la grandeza de Dios. Gracias, Juli, por esto. ¿Y hay algo, palabras finales que le quisieras decir a las mujeres o hombres? No sé. Yo creo que va generalizado. Va generalizado, ¿no? El poder como conocerse nos ayuda a conectarnos y cuando nos conectamos podemos ser buenos administradores de lo que Dios nos dio en todos nuestros aspectos, desde nuestra salud física, en nuestra administración económica, en la forma que nos relacionamos con la gente. Entonces, animarlos a eso, a esa búsqueda de qué es lo que Dios dijo de vos, va a hacer que uno pueda amar más lo que uno ya es desde la eternidad, ¿no? O sea, no solamente esto temporal que vivimos, sino el poder que tiene y no saber hasta dónde llega lo que uno puede hacer. Tremendo, tremendo. Juli, muchas gracias. Gracias por esta charla. A vos te voy a pedir que te suscribas, que compartas a esta charla a alguien que pueda necesitar. Te voy a dejar los contactos también, las redes de Juli que sube contenido muy bueno, que te va a gustar mucho y bueno, también si necesitas obviamente su servicio y demás, ella también hace lo que es ejercicios, ¿no? También para mujeres y demás, para post y preparto, ¿sería? Sí. Genial, así que te voy a dejar todo acá en la descripción. Gracias por acompañarnos en esta sección y nos vemos la próxima. Te mando un saludo. Adiós.